Gracias. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Educación y Cultura de hoy, día 30 de enero de 2012. El orden del día, primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Todos conocen el acta de la sesión anterior? La lectura. La lectura, perdón. Hay que hacer antes la lectura del orden del día de hoy, ¿no? Eso sí. El señor secretario procederá a dar la lectura del orden del día de hoy. Buenos días, gracias señor presidente. Reunión de la Comisión de Educación y Cultura, día 30 de enero de 2012. 10 horas de la mañana, orden del día primero. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. Pregunta 47C, sobre previsiones de la Consejería de Educación y Cultura en orden a la negociación con los representantes sindicales del profesorado de un nuevo decreto de plantillas para los centros educativos de la enseñanza pública no universitaria, formulada por don Luciano Fernández Gómez, registro de entradas 733. Pregunta 48C, sobre la normativa prevista por el Gobierno de Extremadura para regular el Plan de Museos de Extremadura anunciado por la Consejería de Educación y Cultura en su comparecencia ante comisión, formulada por don Damián Beneito Pita. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿Conocen ustedes el acta de la sesión anterior? Entiendo esta presidencia que queda aprobada. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. La pregunta 2.1, pregunta 47, sobre previsiones de la Consejería de Educación y Cultura en orden a la negociación con los representantes sindicales del profesorado de un nuevo decreto de plantilla para los centros educativos de la enseñanza pública no universitaria, formulada por don Luciano Fernández Gómez. Para justificar la pregunta tiene usted un tiempo de 3 minutos, don Luciano. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta está justificada, se trata simple y llanamente de conocer cuáles son las previsiones de la Junta de Extremadura en relación con, efectivamente, esta negociación, cuáles son los datos, lo que habitualmente se llama el arreglo escolar y que formalmente se llama decreto de plantillas. Simplemente. Muchísimas gracias. Para dar respuesta durante un tiempo de 10 minutos tiene la palabra la excelentísima señora doña María Ángeles Rivero Moreno, directora general de personal docente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Comparezco nuevamente ante esta Comisión de Educación para responder a cuantas cuestiones puedan irse planteando en relación con el profesorado de los centros de nuestra comunidad autónoma. Esta consejería no desconoce la necesidad de adaptar las plantillas a las nuevas exigencias educativas, tales como el bilingüismo, las nuevas tecnologías, la potenciación de la formación profesional o la conciliación de la vida familiar y laboral. El éxito educativo del alumnado y la reducción de la tasa de fracaso escolar dependen directamente de ellos. Corren nuevos tiempos para la educación y tras la entrada en vigor de la Ley de Educación de Extremadura el 9 de septiembre, su implantación y desarrollo requiere que se dedique una especial atención a esta cuestión. Esta preocupación ya se reflejó en la mesa con los sindicatos celebrada el pasado 25 de enero, en el que todos los sindicatos con representación en el sector de la enseñanza entregaron a esta consejería un documento en el que se recogen una serie de cuestiones que consideran prioritarias, figurando en primer lugar en el citado documento la necesidad de tener un nuevo modelo de plantillas. Esta consejería es plenamente consciente de la necesidad de adaptar las plantillas a las circunstancias actuales y, por ejemplo, dotar de perfil bilingüe a determinadas plazas, extender la orientación psicopedagógica a los centros de infantil y primaria con el fin de atender las dificultades del aprendizaje o conseguir la integración de la educación infantil. El artículo 74 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público se refiere a la ordenación de los puestos de trabajo, estableciendo que las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. El decreto legislativo 190 de 26 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura regula la plantilla de personal en el artículo 31. Partiendo de lo anterior, debe partirse de que la plantilla a la que se refiere la pregunta planteada
es lo que se denomina plantilla orgánica, que constituye un instrumento organizativo similar a la relación de puestos de trabajo y que debe ser aprobada por cada administración y contiene la clasificación de los puestos con sus características esenciales, los requisitos para su desempeño y las retribuciones complementarias. Pues bien, la Ley de Educación de Extremadura, en su artículo 151, atribuye a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación la determinación de las plantillas de los centros y servicios educativos y las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. De conformidad con el decreto del presidente 15/2011 de 8 de julio, se modifica la denominación, el número y competencias de la Consejería. En consecuencia, esta consejería ya está elaborando la plantilla en coordinación con los sindicatos, recibiendo sus aportaciones y sugerencias y estableciendo entre todos cuáles son las necesidades reales de cada centro. Desde la Dirección General de Personal Docente, en aplicación de las competencias que les son atribuidas, ya se están elaborando las plantillas de acuerdo con los representantes sindicales y, constando entre las propuestas sindicales formuladas a esta consejería la preocupación por el modelo de plantilla, se tiene previsto convocar una mesa técnica de manera inmediata para tratar dicha cuestión. Nada más, señoría. Muchísimas gracias, señora directora general. Tiene un turno de 5 minutos para contestar o replicar a la pregunta oral. Don Luciano Fernández, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora directora general. Sí, claro, que se trata de las plantillas orgánicas, ya, eso lo sabemos, que es potestad de la Consejería de Educación, de acuerdo con el decreto, por supuesto, nadie lo discute, no. Señora directora general, pero nuestra preocupación, que coincide, por cierto, con la preocupación de buena parte de los sindicatos del sector, es otra, no es quien debe hacerlo, ni que eso se da por sabido. Nuestra preocupación es que esto pinta mal, señora directora general, la cuestión pinta mal. A tenor de los datos que figuran en los presupuestos de 2012, que debe ser, como es lógico, digamos, la hoja de ruta o el marco en el que ustedes se van a mover, porque no creo que se vayan a mover en otro marco. Luego vendrá quien lo decide, que eso se hará bien y quien corresponde. Pero el problema es decidir con qué recursos y en qué dirección. Y nosotros, muchos nos tememos que esto se ponga mal, digamos. Verá por qué, yo le digo. Miren ustedes, en el 2012, repito, en los presupuestos ustedes prevén que profesores de educación infantil y primaria haya 22 menos, que profesores de primaria haya 70 menos, infantil más primaria 92. Esto en los presupuestos. Y le ruego, señora directora general, que no me vuelva, en fin, que no peleemos más sobre esta cuestión si no me trae definitivamente, si no me enseña, como yo le vuelvo a enseñar una y otra vez aquí en el Parlamento, no solo a usted, sino en el Pleno y en las comisiones correspondientes, lo que dicen los presupuestos, porque no podríamos quedar por mentirosos. Es decir, yo no quiero acusarle a usted de mentir, por supuesto, pero el febrero no permitiremos. Si ustedes no rebaten estos datos de la memoria y de los presupuestos, alumnos de infantil y primaria, hay 24.619, 148 alumnos más que en el curso anterior. Alumnos de primaria, de infantil, alumnos de primaria, 51.575, 35 alumnos más que en el año anterior. Y sin embargo ustedes recortan en este nivel 92 profesores. Secundaria, presupuestos. Ustedes prevén 7.066 profesores y profesoras, 400 profesores menos. Ya sé que no sé cuánto, que es un error, pero lo que está, está. Y lo que está, insisto, o lo desmienten con datos, o desde luego nosotros estamos diciendo la verdad de lo que estamos viendo, de lo que se ve. Alumnos de educación secundaria, bachillerato y FP. Pues miren ustedes, hay 41.098, es decir,
2.043 más en sus previsiones que en el año anterior. Si no hay reducción de alumnos, no hay merma de alumnado, ¿cómo va a haber merma de profesorado? No tiene sentido. Es decir, mucho más teniendo la LEX que usted cita, la Ley de Educación, que obliga a encontrar un modelo de mayor presencia del profesorado para atender a más necesidades, etcétera, etcétera. Pero luego la cuestión se complica. Nosotros calculamos que hay aproximadamente 4.800 unidades de primaria, aproximadamente. 2.800 unidades de secundaria, aproximadamente. Y nosotros echamos las cuentas con las ratios que se necesitan de profesores por aula, por unidades escolares, y desde luego no nos salen lo que ustedes presupuestan. Este es el problema, esta es la preocupación. Además, señora directora general, tenemos, según nuestros datos, en Extremadura ustedes proponen la supresión de aproximadamente 55 unidades en Extremadura, de primaria y de secundaria. Y esto es preocupante, porque se contradice con ese discurso formal que usted acaba de hacer aquí. Supongo que sus razones tendrá, como es lógico, de atender a las necesidades bilingües, el marco psicopedagógico, etcétera, etcétera, y la puesta en marcha de la LEX. Sus propuestas de arreglo escolar contienen nada más y nada menos que 65 supresiones de primaria, por ejemplo, en Badajoz, y 25 de secundaria en Badajoz. Pretenden suprimir unidades, y como estamos en una comisión específica de educación, todo el mundo ha de saber que una unidad equivale en lenguaje coloquial a un aula. Nada más y nada menos que 55 aulas pretenden suprimir para el curso que viene, dentro del artículo 77, el 140 y tanto, etcétera. Es decir, ustedes pueden proponerlo, pero la reducción de la plantilla orgánica, es decir, de esa plantilla básica, a nosotros nos preocupa extraordinariamente, porque si se reduce la plantilla básica, díganme qué ocurrirá con la plantilla funcional, es decir, la que luego funciona, permítame usar este lenguaje coloquial, la que luego funciona en la realidad en los centros, que es lo que se llama el cupo. Cupo, por cierto, aunque no sea ahora objeto de esta comisión, en el que del cual a través de una pregunta de este grupo parlamentario ustedes nos han venido contestando, y tienen unos datos extraordinarios. El cupo también demuestra que el cupo, es decir, el número real de profesores y profesoras que hay en los centros, está bajando, según su respuesta. Está bajando tanto en secundaria como en primaria. Claro, esta cuestión, señora directora general, aquí nos vemos que el problema son los... Discúlpeme, señor Fernández Gómez, lleva usted consumido 7 minutos, que lo sepa su señoría. Cuando usted pueda terminar. ¿Cómo pasa el tiempo, señor presidente? Es verdad, ¿eh? Tempus fugit, es impresionante. Termino ya, señor presidente. Por lo tanto, señora directora general, a nosotros nos preocupa, como a todo el sector, que con la que han presentado los presupuestos, con lo que están planteando en la negociación con los representantes sindicales, ustedes procedan a recortes en la educación secundaria y a la infantil y la primaria por la vía de los hechos. Porque nos tendrá usted que contestar, termino ya, señor presidente, sino que es esas previsiones de 400 profesores menos, 55 aulas menos, 92 profesores menos en primaria, 145 en enseñanza artística e idiomas, etcétera. ¿En qué consiste eso? Y además, para rematar toda la faena, señora directora general, ahora nos encontramos que la decisión del fin de semana pasado es que su consejería no convoca oposiciones. No convoca oposiciones, es decir, vuelve a cercenar el derecho de miles de personas que tienen una expectativa legítima para encontrar un trabajo y a poner en peligro el funcionamiento, la calidad
de los centros en nuestra región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Para dar respuesta y cerrar ya el debate a esta pregunta, tiene la palabra la excelentísima señora doña María Ángeles Rivero Moreno. Gracias, señor presidente. Señor diputado, yo no sé si ha equivocado usted el planteamiento de la pregunta que formula o ha equivocado el contenido de la misma, porque lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con la pregunta que usted ha formulado ante esta comisión. Está usted hablando del recorte de profesores, está usted hablando de las oposiciones de secundaria, que si mal no recuerdo hay otra pregunta que tiene usted formulada y que está pendiente de ser admitida, y está usted mezclando temas. Y está usted entrando en cuestiones que no tienen nada que ver. Su pregunta concreta de hoy era ¿cuándo tiene previsto esta consejería negociar un nuevo decreto de plantillas con las representaciones sindicales? Y usted está entrando en el contenido del recorte de profesorado que su grupo se empeña en que, si no se ha producido, se va a producir. Porque, en fin, hay una serie de datos que ustedes dicen que son objetivos y que supondrán un recorte de plantilla. Yo, aunque no es el objeto de esta pregunta, voy a responderle con mucho gusto. Usted sabe muy bien que no solo hemos rebatido los datos, dice usted que no rebatimos los datos, no solo los hemos rebatido, sino que hemos comparecido en rueda de prensa expresamente para explicar ese supuesto de recorte de profesorado que usted plantea. Creo que ha quedado suficientemente claro para quien estuviera en esa rueda de prensa y para quien se leyera toda la documentación que en ella se entregó, que no va a haber recortes en absoluto, que esos 492 docentes menos que dice usted que figuran en la memoria de objetivos están perfectamente explicados y perfectamente justificados, que se habían cogido profesores de primaria, 92 en concreto, que había que meterlos en la plantilla de secundaria porque se estaban pagando por ese programa y faltaba dinero a final de año, que finalmente se ha querido incrementar la plantilla de profesorado de secundaria y así se refleja en el apartado de gastos de personal. Ya se ha explicado, y no obstante se lo vuelvo a explicar, que no hay ningún problema en que haya habido un error en la memoria de objetivos si en el presupuesto se refleja el gasto real que va a haber. El problema es el que generaron ustedes en el año anterior, que pusieron más profesores en la memoria de objetivos de los que luego estaban presupuestados. Eso sí es un problema, señor Fernández. Si ustedes presupuestan menos profesores de los que consideran que se van a necesitar, eso sí es un problema. Sin embargo, ya se le ha explicado a todo el mundo que no hay recorte de profesores y así se explica que el apartado de gastos de personal esté por encima del año anterior, lo cual prueba y evidencia que no es intención de esta consejería proceder ni a ningún recorte ni a ninguna supresión de unidades. Si bien una vez que usted ha entrado en este tema y yo se lo aclaro, en cuanto al tema de las oposiciones creo que ha quedado suficientemente aclarado por la señora consejera de Educación y Cultura en lo que hay en materia de oposiciones. Usted dice que cercenamos nosotros los derechos de los opositores. Señor Fernández, usted sabe que hay un decreto del Estado que es de obligado cumplimiento y que limita la tasa de reposición al 10% de efectivos. No tenemos otro remedio que cumplir ese decreto y no podemos, por encima de esa tasa de reposición, convocar ni una sola plaza, y usted lo sabe. No se trata de que nosotros cercenemos derechos de nadie, sino que hemos buscado el marco más idóneo para los opositores y entendemos que es la decisión más apropiada. No obstante, insisto en que tampoco es objeto de esta pregunta. Usted ha preguntado cuándo tiene previsto esta consejería negociar un nuevo decreto de plantillas, y yo le digo, en primer lugar, no entendemos tampoco el planteamiento. ¿Por qué se refiere la pregunta a un nuevo decreto? Un nuevo decreto implica que había otro decreto anterior y ustedes jamás redactaron un decreto en esta materia, jamás aprobaron un decreto y jamás alcanzaron un acuerdo con los sindicatos en materia de plantillas. Jamás. Pese a las reivindicaciones desde el año 2000 de los sindicatos que reiteradamente reivindicaban que se negociara con ellos y se alcanzara un acuerdo de plantilla. El artículo 92 de la Ley de 28 de febrero de 2002 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura indica con toda claridad qué disposiciones han de adoptar la forma de decreto y creemos que no nos encontramos ante una de ellas. En todo caso,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Educación, siempre se ha hecho el modelo de plantillas por resolución de la Dirección General de Personal Docente, que para eso tiene delegadas las competencias por la consejera de Educación y Cultura. Siempre se ha hecho por vía de resolución. Desde el punto de vista del tratamiento jurídico, no está previsto en la norma que las plantillas tengan que ser reguladas por decreto. Como ya le digo, señor Fernández, viene siendo objeto de reivindicación por los sindicatos desde el año 2000 que se alcance un acuerdo sobre el modelo de plantillas. Y hay un acuerdo entre la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales de la enseñanza para la mejora de la calidad de la educación. En este acuerdo, en el punto 427, ya la Consejería se comprometía a alcanzar un acuerdo con los sindicatos en materia de plantillas. Y hay otro acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado, publicado en el DOE número 25 de 1 de marzo de 2007, que en el apartado sexto ya recoge que a lo largo de la vigencia de este acuerdo se negociará un modelo de plantillas para los centros de infantil, primaria, secundaria y adultos. Pero es que es más, señor Fernández, el 13 de diciembre de 2007 tuvo lugar una proposición no de ley instando a la Junta de Extremadura a alcanzar un acuerdo con los sindicatos representativos del profesorado relacionado con la plantilla de los centros educativos. Y a preguntas de la diputada María Josefa Valadez, el señor Gómez Yuste respondió: si queda algo por desarrollar por el acuerdo, hasta el 2009 está el acuerdo, usted mismo lo ha dicho, que es hasta el 2009. Por eso, si queda algo del acuerdo, tenemos tiempo de desarrollarlo. No lo vamos a hacer todo en los 2 primeros años. Y en turno de réplica dijo: sobre la negociación de plantillas, ya lo hemos dicho antes, el decreto termina en el 2009. Yo le aseguro a usted que se hará negociación de plantilla, pero es que el decreto no ha terminado todavía, llegará su momento. Pues bien, señor Fernández, terminó el acuerdo, terminó la vigencia del acuerdo, terminó su legislatura y ustedes nunca alcanzaron un acuerdo con los sindicatos en esta materia de plantillas. Por eso nos congratulamos de que por fin se han dado cuenta ustedes de la importancia y de la trascendencia de esta cuestión. Por fin, no entiendo las prisas, puesto que ustedes han tenido mucho tiempo para alcanzar este acuerdo y nunca lo hicieron. No se preocupe usted, que es intención de esta consejería hacerlo de inmediato. Nos vamos a reunir con los sindicatos para alcanzar un acuerdo de plantillas a la mayor brevedad posible y se hará con la forma legal que corresponda. Supongo que esto ha respondido a su pregunta y muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, señora directora general de personal docente. Pasamos a sustanciar la pregunta 2.2, formulada por don Damián Benito Pita. Para ello tiene un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora directora general, bienvenida en su primera intervención en esta comisión. Espero que durante esta legislatura tengamos muchas ocasiones de hablar sobre todo del tema de la cultura. Mire usted, la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura, en su anterior comparecencia en esta comisión, nos dijo que había previsto una normativa para regular el plan de museos de Extremadura. Aquí, como dice la directora general de personal docente, aquí sí hay decreto. Aquí hay un decreto del año 96, que es el que regula la red de teatros de Extremadura, la red de museos, perdón, la red de museos y exposiciones museográficas permanentes de Extremadura, y supongo que esa promesa que hizo la consejera de hacer un nuevo decreto que regulara ese plan de museos de Extremadura, pues se habrá empezado, o habrán algunas pistas o algunas líneas sobre los que vaya a versar este decreto. Por eso esta es la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Benito. Para dar respuesta a su pregunta tiene la palabra la ilustrísima señora doña Pilar Merino Muñoz, directora general de Patrimonio Cultural, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Es para mí un honor comparecer ante esta comisión y hacerlo por primera vez en mi dilatada vida de servicio público
en la Administración. En esta ocasión, para responder a la pregunta formulada por el Grupo Socialista PSOE Regionalistas. Atendiendo a la literalidad de su pregunta, le diré que la normativa para regular el anunciado plan de museos será la vigente. No obstante, por los trabajos que ya estamos llevando a cabo en la primera fase del plan, les puedo adelantar que se va a elaborar una nueva normativa para la gestión de los museos extremeños. Y lo haremos desde el convencimiento de que esta elaboración es fruto del interés no solo de los grupos representados en la Asamblea, sino también por la propia sociedad extremeña. Quiero entender que la pregunta, tal y como está formulada, lleva implícito el deseo de elaboración de la tan necesaria normativa al respecto, y en tal sentido ello me congratula, ya que nos permite unir un interés común en el desarrollo del trabajo que anunciamos. Pero no solo es la pregunta formulada por el señor Beneito la que me permite vaticinar este interés común, sino también el hecho de ser conocedora de las gestiones realizadas por el Gobierno anterior en orden a la formación del conjunto normativo que afecta a estas instituciones museísticas de Extremadura. En primer lugar, como usted bien decía, señor Beneito, el decreto 110 de 1996, por el que se crea la red de museos y exposiciones museográficas permanentes de Extremadura, en cuyo equipo redactor tuve ocasión de participar al estar la hoy compareciente incorporada como técnico en el desaparecido Servicio de Artes Plásticas y Museos. Posteriormente, en 1999, se publicó la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la cual, como bien saben, dedica el capítulo 5 a los museos. Y por último, la Ley 3 de 2011, por la que se modifica parcialmente la de Patrimonio Histórico y Cultural para trasladar a la misma la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Sin embargo, hemos de decir que todo este esfuerzo normativo no ha tenido la eficacia que podría esperarse. Y creemos que ha sido así por no haberse llevado a cabo un desarrollo normativo adecuado que posibilitara la realización práctica y efectiva de los instrumentos de gestión que establece la legislación vigente. En este sentido, solo voy a citar dos ejemplos. Uno, la Comisión de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes de Extremadura, establecida en el decreto 110 al que usted aludía y que no está en funcionamiento. Y en segundo lugar, el registro de museos y exposiciones museográficas permanentes, sobre el que, créanme, solo existe papel. Podría detallar otras carencias, pero sería prolijo. Y precisamente por haberlas detectado, es intención de este Gobierno llevar a cabo el desarrollo normativo frustrado al que acabamos de aludir. Y lo hará en el ámbito del primer Plan de Museos de Extremadura, anunciado por la consejera, en el cual, junto con la revisión normativa, se cumplirán los siguientes objetivos. Primero, contribuir a una mejor gestión del patrimonio cultural extremeño. Segundo, racionalizar la gestión y las inversiones en los mismos, pues solamente a través del servicio prestado a la sociedad podemos exigir a esta el sacrificio que conlleva su sostenimiento. Tercero, servir de promoción a nuestra región tanto en el sentido interno como generadores de empleo y en el sentido externo, al ser catalizadores capaces de proyectar nuestra cultura más allá de nuestros límites regionales y nacionales. Cuarto, prestar un mejor servicio a la población extremeña, promoviendo en ella el mejor conocimiento de su patrimonio. Yo siempre he defendido que solo se valora y por tanto solo se protege aquello que se conoce. Es preciso evitar el lamento del gran poeta Antonio Machado cuando afirmaba aquello de desprecian cuanto ignoran. Y ello, en el ámbito de los museos, solo será posible si estos no son meros contenedores de cultura, sino instituciones de interés cultural para el ciudadano. Como todo plan, este de museos también será acometido en varias fases. La primera, de estudio y reflexión sobre la actual situación de los museos en nuestra región. Si tomamos una guía de turismo monográfica en materia de museos, vamos a encontrar 39 museos en Extremadura. Este elevado número de instituciones tienen en común la diversidad.
La diversidad tipológica de contenidos que van desde la prehistoria hasta las creaciones artísticas más recientes. Diversidad de los edificios que contienen estas colecciones, desde casas museos más o menos humildes, pasando por castillos, palacios, muestras de la arquitectura contemporánea, en definitiva, sedes diversas y peculiares con características y problemáticas diferentes. Pero esta diversidad también afecta a la titularidad, que transcurre desde el ámbito de lo público, pues a través del Estado, gobierno autonómico, diputaciones, etcétera, hasta el privado, en el ámbito ya sea civil o eclesiástico. Pero hay más. Esta diversidad también está patente en la gestión. Unos son gestionados por el gobierno autonómico, otros por fundaciones o consorcios, en los que participan entidades públicas, regionales o municipales, junto a otras instituciones. En definitiva, nos encontramos ante un crisol de situaciones de hecho en el que la realidad es tremendamente amplia, diversa y, por qué no decirlo, inconexa. Si pretendemos una gestión en la que impere la racionalidad y la eficacia, y estoy segura de que es el sentir de todos, hemos de plantear en esta fase cuestiones fundamentales como la definición institucional de museo, pues no todo lo que con tal término se define cumple las funciones que socialmente se espera de este tipo de centros. Segundo, la definición de responsabilidades, cuestión que está vinculada a la gestión tanto funcional como presupuestaria. Tercero, habrá que evaluar el servicio prestado, pues no olvidemos que la rentabilidad de la inversión en los museos y centros afines debe de acomodarse con el servicio prestado a la sociedad. En este sentido, existen parámetros que nos permiten medir tal acomodación. Basta comprobar el cumplimiento o no de las funciones que el artículo 65 de la Ley de 1999 establece para los museos. El estudio diagnóstico de esta fase nos lleva también a evaluar la dotación y las infraestructuras existentes en los museos extremeños, a fin de orientar las inversiones de las distintas administraciones realmente hacia las necesidades perentorias. En definitiva, estos parámetros nos van a servir para evaluar qué centros alcanzan o no los niveles mínimos exigidos de impacto social y, sobre todas estas acciones, la reglamentación, la normativa, que será adecuada a la realidad de nuestras instituciones museísticas. La segunda fase de la elaboración del plan se centra en la elaboración propiamente dicha. Obtenida la información, se concretarán las actuaciones. Para ello, es necesario contar con la participación activa de organismos e instituciones implicados en cuanto a detentadores de museos o centros afines. En esta fase se prevén actuaciones en los siguientes puntos: el análisis de la problemática de las sedes de los museos, la situación de los fondos, su conservación y catalogación, la investigación, donde se plantearán programas y proyectos científicos. Se trabajará también en el ámbito de la comunicación, donde se atenderá a la imagen del museo, sus relaciones externas y sus redes sociales, la necesaria proyección exterior de nuestros museos, tanto nacional, favoreciendo su integración en la red de museos de España, como internacional, siendo prioritaria nuestra presencia en la red de museos hispano-portugueses de frontera. También queremos adelantar que con la futura ley de mecenazgo y patrocinio de Extremadura potenciaremos cualquier implicación de la sociedad civil en nuestros museos. En todo este proceso, la Dirección General de Patrimonio Cultural actuará como eje vertebrador de programas comunes entre los museos, tanto de restauración como de estudio y de difusión, así como catalizador de esa proyección exterior. La vía principal para articular esta participación va a ser la Comisión de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes de Extremadura, la cual va a ser rescatada de su largo letargo y puesta en funcionamiento para cumplir los fines que para ella establece la normativa vigente. La tercera fase sería la implementación, pero lógicamente parece prematuro hablar de esta en este momento. En conclusión, sí podemos adelantar que se realizará
un diseño legal y administrativo con la promulgación de un nuevo decreto de museos y exposiciones museográficas de Extremadura, en desarrollo de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999 y su modificación por la Ley 3 de febrero de 2011, derogando el anterior decreto 110 de 1996. Dicho decreto será llevado a cabo por las vías legales previstas en nuestra legislación autonómica. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Tiene un turno de réplica su señoría por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora directora general, por esta exhaustiva, diría yo, información. Yo me alegro de que estemos en vías de que haya una nueva normativa, pero también yo creo que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en los últimos años en el tema de museos, tanto de fundaciones, museos de identidad, centros de interpretación, etcétera, etcétera. Museos de frontera, cuyo proyecto aún está por finalizar. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en Extremadura en el tema de museos. Hemos conseguido colecciones y museos magníficos, como es por ejemplo el de Alvear de Cáceres, con un fondo de arte contemporáneo, yo creo que de los más importantes de España, me atrevería a decir que de Europa. Yo creo que ese trabajo se ha hecho y hay que reconocerlo. Es verdad que con los tiempos las cosas cambian, las normativas hay que adaptarlas a los nuevos tiempos, los presupuestos. Y para eso ustedes han presupuestado cerca de 800.000 euros menos en el tema de museos que en el presupuesto de 2011. Bueno, eso significa, lógicamente, la crisis es para todos y también es para los museos, pero bueno, eso significa que van a tener que ir un poquito más despacio a lo mejor en su optimismo que usted reflejaba en el tema de la nueva normativa, y a lo mejor el periodo de estudio y reflexión pues es más largo, o el periodo de definición del museo. Lo que está claro es que ese periodo de esa tercera fase de incrementación parece ser que tenemos que dejar a más largo plazo, porque con estos presupuestos parece que es bastante difícil que haya un incremento tanto de fondos como de nuevos museos en la comunidad, entiendo, dado el presupuesto que ustedes han. Por otra parte, simplemente decirle que ojalá tengamos esa normativa cuanto antes, ojalá los museos, la gente vaya a los museos. Yo creo que se ha hecho una labor importante en estos últimos años. Yo creo que hay museos en Extremadura que son visitados por muchísima gente, tanto indígenas, digamos, o habitantes de Extremadura, como gente que viene de fuera. Creo que dentro de los programas que se han hecho, sobre todo del turismo cultural, los museos han sido una parte importante de esa oferta, y yo supongo que tanto esa dirección general como la propia consejería pues querrá seguir insistiendo en que los museos pues formen parte importante del turismo cultural y de la oferta que Extremadura puede realizar a la gente que va a venir de fuera. Nada más, decirle que próximamente volveremos, si a usted le parece, y abusando de su volveremos a preguntarle sobre el tema de estos museos, para que nos vaya usted contando cómo esta normativa se va realizando y va llevando a buen término. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Y para el turno de dúplica y cerrar ya la cuestión de esta pregunta, tiene la palabra doña Pilar Merino Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor Benito. Efectivamente, en mi intervención he reconocido el esfuerzo normativo que se ha llevado por el gobierno anterior en cuanto a la conformación legislativa para regular la materia de museos. Nosotros lo que pretendemos hacer es aplicar la lógica legislativa. Teníamos un decreto de 1996, decreto que miraba a la Ley del Estado de Patrimonio Histórico del 85. 2 años después se establece la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura, que se modifica por la aplicación de la directiva, para la aplicación de la Directiva Comunitaria de Servicios en el año 2011. Por tanto, parece procedente aplicar esta lógica legislativa y primero la ley y después su desarrollo. Por tanto, desde la Consejería de Educación y Cultura se entiende absolutamente necesario este desarrollo normativo en materia de museos, y creemos que es así para atender a 2 realidades urgentes que hemos de solventar. Por una parte, las contradicciones existentes a tenor de la normativa vigente, y
por otra, las carencias en la gestión de los museos y exposiciones museográficas extremeñas, algunas de las cuales hemos podido vislumbrar en mi anterior exposición. En relación a la primera, simplemente recordar que la competencia legislativa en esta materia nos viene dada por la Ley Orgánica 1/2011 de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que sus artículos 9 y 11 vienen a regular las competencias exclusivas en materia de museo, incluyendo la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. La normativa vigente es el Decreto 110 del 96, por el que se crea la Red de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes, y la Ley del 99 de Patrimonio Histórico y Cultural, cuyo capítulo 5 dedica a los museos, modificada por lo previsto en la Ley 3 de 2011 con el objetivo de realizar la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea y adaptarla a la Directiva 123 del Parlamento y Consejos Europeos, que modifican los artículos 63, 66 y 67 relativos a la creación y al reglamento de los museos. Por todo ello, la Ley de Patrimonio del 99 ha sufrido un cambio sustancial en el procedimiento para la obtención de la autorización de la creación de museos y su funcionamiento. Esto obliga a la Administración a tener que desarrollar de forma pormenorizada y precisa las condiciones y requisitos mediante los cuales ha de obtenerse esta autorización. También se hará necesaria una mayor concreción de la función inspectora de la Administración. La ley contiene unas referencias genéricas a estas situaciones, pero es necesario desarrollarlas para dar una mayor seguridad jurídica y tanto a los administrados como a la propia Administración en su actuar. También es preciso desarrollar la ley en la materia del registro de museos, pues su inscripción ha pasado de ser facultativa, a tenor del cumplimiento no de determinados requisitos, a ser obligada y de oficio, previa presentación por el órgano solicitante de una declaración responsable. Son situaciones verdaderamente contradictorias de las que no se ha sabido salir y que en sí mismas deberían haber provocado una inmediata modificación del decreto. Por otro lado, debemos de adaptar las competencias y funciones de la nueva estructura del Gobierno de Extremadura a la nueva denominación de las consejerías y la distribución de competencias. En cuanto a la segunda de las realidades a las que aludía, en el sentido de que deberíamos de solventar, es las carencias existentes en la gestión de los museos extremeños. Y cito: la inexistencia de la Comisión de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes de Extremadura, pese a estar recogida en el decreto de 1996 como un instrumento consultivo y asesor en materias propias de la red de museos. Hoy, 16 años después, no está en funcionamiento. La realidad de hacer efectiva, y usted aludía antes a las fundaciones, a los museos de identidad, etc., es absolutamente necesaria hacer efectiva una definición de museo, pues a pesar de que la legislación vigente es clara en la definición de qué es y qué no es un museo, no es menos cierto que se ha aplicado este término a toda una serie de realidades que han sido matizadas con la aposición de adjetivos diversos como los de identidad, fundacionales, etcétera, que no están contemplados en la ley. Los primeros han servido para poner en práctica una política ambiciosa y costosa de los mal llamados museos de identidad. Y digo mal llamados porque, según la definición establecida por la Junta Superior de Museos, en base a las directrices dadas por la UNESCO y por los organismos internacionales, estos no son propiamente museos y sí estarían más adecuados en su definición como centros de interpretación. Esta veintena de museos han supuesto un coste excesivo para nuestra región, cuyo mantenimiento es realmente complicado y, en todo caso, han supuesto llevar a la precariedad a los verdaderos museos extremeños. En definitiva, hemos de acabar con las indefiniciones jurídicas y técnicas, y esto, señor Benito, no significa tener que invertir, no es una cuestión de inversión económica. La también necesaria normalización en la gestión museística es fundamental. Es necesario contar con aplicaciones informáticas en concordancia
con otros centros nacionales a través de los cuales se tiende a la uniformidad en los inventarios en la catalogación de fondos. Pero no quiero de verdad insistir en las carencias en esta mi primera intervención, y solo porque entiendo que una imagen vale más que 1000 palabras, quiero mostrarles el registro oficial de los museos de Extremadura, que les recuerdo fue establecido en el decreto de 1996 y se volvió a insistir en su creación en la ley de 1999, afectada por la tan repetida modificación de 2011. Pues bien, como ejemplo fehaciente del incumplimiento en el desarrollo de la normativa en esta materia durante 16 años, les muestro un libro de entrada y salida de correspondencia con una diligencia de 22 de febrero de 2011 y papel en blanco. Buenos días, señores diputados, y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora. Tengo que reconocer que nos ha sorprendido con ese libro de registro en blanco. Agotado la sesión y el orden del día de esta comisión, se levanta la sesión. Muchas gracias.